Vamos entonces a trabajar acerca de, vamos a ver otra característica de los átomos y es lo relacionado con los isótopos. Aquí tenemos que recordar esta parte de la raíz griega iso. Iso como raíz griega significa igual. Cuando nosotros hablamos de los isótopos, decimos que son átomos de un mismo elemento cuyos núcleos tienen el mismo número atómico, pero diferente masa atómica. Entonces vamos a ver el caso del hidrógeno, ¿no? Si ustedes revisan el hidrógeno en su tabla periódica, el hidrógeno tiene como número atómico 1, ¿listo? Y su masa atómica, la que aparece en la tabla periódica, también aparece como 1,00. En ese caso, cuando nosotros hablamos del hidrógeno, el hidrógeno tiene 3 isótopos, que sería H1, H2 y H3. Entonces, pero los tres pertenecen al mismo elemento, los tres tienen el mismo número atómico, pero difieren en su masa. El H1 tiene masa atómica 1, el H2 que tiene como masa atómica 2 y el H3 cuya masa atómica es 3. Ese es el nombre que reciben, H1, H2 o H3 según la masa atómica que poseen. Sin embargo, estos isótopos del hidrógeno también se les asigna un nombre. Al H1 se le denomina protio, al H2 se le denominó deuterio y al H3 se le llamó tritio, ¿no? Muy bien. ¿Por qué la masa atómica corresponde a eso, no? Aquí tenemos que recordar que la masa atómica, la mayor cantidad, casi toda la masa atómica está concentrada en el núcleo del átomo, ¿no? En ese caso, cuando hablamos del H1 o el protio, él solamente posee a nivel de su núcleo un protón. ¿Listo? En el caso del H2, tiene en el núcleo un protón y un neutrón. Y en el caso del H3 o el tritio, tiene un protón y 2 neutrones. Esa es la razón para que se denomine H3. Muy bien. Entonces, estos son los 3 isótopos del hidrógeno. Vamos a revisar al carbono. Cuando ustedes observan la tabla periódica, vamos a revisar cuál es el número atómico del carbono y cuál es la masa atómica del carbono. El carbono en este caso tiene 3 isótopos. En ese caso, entonces vamos a decir que en el caso del carbono, el carbono tiene 3 isótopos. Entonces vamos a revisar nosotros el número atómico del carbono y en ese caso decimos que el número atómico del carbono, muy bien. Entonces decimos que los isótopos son átomos del mismo elemento, entonces tenemos que todos son carbonos. Perfecto. El número atómico para todos va a ser igual, es decir, el número atómico del carbono es 6, entonces le voy a colocar aquí el 6. Número atómico 6. ¿Listo? Número atómico 6. Todos tienen el mismo número atómico. Y este también, entonces, tiene como número atómico 6. Muy bien. Pero la masa atómica va a cambiar. Entonces, en ese caso, vamos a ver que la masa atómica de este carbono va a ser la que nosotros encontramos en la tabla periódica, que es 12. Muy bien. A este carbono, el número atómico de este va a ser 13 y el número atómico de este es el 14. Muy bien, vamos acá. El 14. Ahora vamos a ver cómo los nombramos. Entonces, normalmente a este primer compuesto, entonces vamos a decir que es el carbono 12. Este será el carbono 13. Y este lo vamos a llamar carbono 14. Muy bien, esos son los nombres que les dan. Recordando que ese carbono 14, este isótopo, es el que se utiliza para poder conocer la edad de un fósil como tal, ¿no? Vamos a revisarlo en la siguiente presentación. Entonces aquí, isótopos, átomos del mismo elemento con igual número atómico, pero diferente masa atómica. Vamos a revisarlo acá. Aquí los tenemos nuevamente, los 3 isótopos del carbono. En ese caso, vamos a ver nosotros que tenemos el dibujo del átomo, de los átomos también como
Como lo vemos aquí a continuación, entonces aquí el núcleo del carbono 12 tiene 6 protones y 6 neutrones. En el caso del núcleo del carbono 13 tiene 6 protones y 7 neutrones. Y en el caso del carbono 14 tiene 6 protones y 8 neutrones. Ahí es donde viene el cambio a nivel del núcleo atómico. Muy bien, esto es lo que nosotros conocemos entonces como isótopos del carbono. Vamos con el siguiente. La siguiente característica son los isóbaros. Volvemos a recordar que iso significa igual. Cuando hablamos de un isóbaro, los isóbaros son átomos de diferentes elementos. Ojo, ya aquí los elementos van a ser totalmente diferentes, que tienen igual masa atómica, pero su número atómico es diferente. ¿Listo? Muy bien. Aquí vamos a ver este ejemplo y es el caso del calcio y el argón. En el caso del calcio y el argón hablamos de dos elementos totalmente diferentes, cuya masa atómica es la misma. Los dos tienen como masa atómica 40, pero el número atómico es diferente. El número atómico del calcio es 20 y el número atómico del argón es 18. Entonces, a eso llamamos nosotros isóbaros. Muy bien, vamos a revisar, por favor, el caso del níquel y del cobalto. Listo. Entonces, al níquel lo representamos, el símbolo del níquel es Ni, Ni, y el símbolo del cobalto es CO. Voy a colocarlo acá. CO. La primera letra en mayúscula, la segunda letra en minúscula. Listo. Ahora vamos a revisar entonces, voy a colocarlo nuevamente acá mejor. Listo. Ahora vamos a colocar en la parte superior izquierda, vamos a colocar la masa atómica del níquel. Bueno, listo. Entonces, aquí primero colocamos el símbolo del níquel y el símbolo del cobalto. Listo. Uy, perdón. Voy a colocar aquí nuevamente, sí, el símbolo del níquel. Ok, Ni, ahora sí. Y el símbolo del cobalto, para que podamos representarlo fácilmente. Cobalto, CO. Listo. Ahora sí, vamos a colocar entonces el número atómico y la masa atómica. Entonces, decimos que la masa atómica del níquel, en este caso va a ser 59, haciendo el proceso de aproximación, y en el caso del cobalto también tiene como masa atómica 59. Entonces ya empezamos a notar las primeras características. Son átomos de diferentes elementos cuya masa atómica es la misma, pero su número atómico es diferente, ¿no? Aquí entonces tenemos el número atómico del níquel es 28 y en el caso del cobalto vamos a decir que su número atómico es 27. Listo. Y esa es la forma de representarlo. Ahí tenemos dos isóbaros. La siguiente característica de los átomos, de los elementos, y entonces vamos a hablar de lo que nosotros conocemos como la masa atómica promedio. Cuando nosotros hablamos de la masa atómica promedio, ya habíamos hablado de la masa atómica con anterioridad. Aquí vamos a hablar de cuando tenemos varios isótopos. Entonces decimos que primero que todo, para poder hallar la masa atómica, inicialmente no podemos decir que no se puede hallar directamente con una balanza, ¿no? Entonces, por eso se utilizó siempre una unidad patrón que es tomando como base al carbono 12. Aquí en este caso decimos que la unidad patrón es la mitad de la masa del átomo de carbono. En ese caso, si hablamos de la masa atómica de un elemento, la masa atómica promedio de un elemento es el promedio de la masa atómica relativa de sus isótopos. ¿Listo? Entonces tengo que tener en cuenta la masa relativa de cada uno de los isótopos de ese elemento para poder determinar la masa atómica promedio. Aquí en este caso podemos hablar de que si se toma una cantidad en gramos igual a la masa atómica de un elemento expresada en unidades de masa atómica, se obtiene una magnitud que nosotros conocemos como el átomogramo. Y el valor de un átomogramo es de 1,66 por 10 a la menos 24 gramos, ¿no? Esa es la masa de un átomo. Muy bien. Entonces, aquí podemos decir lo siguiente, ¿no? Un atomogramo de oxígeno
tiene como masa la masa que nosotros encontramos a nivel de la tabla periódica, es decir, 15,99 gramos. Y un átomo gramo de hidrógeno tiene la masa que nosotros encontramos a nivel de la tabla periódica. En ese caso sería un gramo en realidad cuando hablamos del hidrógeno, ¿no? Bien, para poder hallar la masa atómica promedio, nosotros utilizamos la siguiente fórmula, ¿no? La masa atómica promedio va a tener en cuenta a cada uno de los isótopos de ese átomo como tal. Entonces, por ejemplo, si mi elemento tiene dos isótopos, entonces voy a tomar del primer isótopo su masa atómica y la voy a multiplicar por el porcentaje de abundancia en la naturaleza. ¿Listo? Luego lo voy a sumar con los valores del isótopo 2. ¿Cuáles son los valores del isótopo 2? La masa atómica de ese isótopo por su porcentaje de abundancia en la naturaleza. Y así lo vamos haciendo dependiendo del número de isótopos que tenga mi elemento como tal. Cuando yo ya tengo el valor de todos los isótopos, todo lo divido entre el 100%. ¿Listo? Es más o menos algo semejante a lo que vamos a hacer en el siguiente ejemplo. Bien, vamos a hablar del cloro. En ese caso vamos a decir que el cloro presenta dos isótopos, ¿no? Dice, el cloro tiene dos isótopos que son el cloro 35, cuya masa es de 34,96 unidades de masa atómica. Muy bien. Y registra una abundancia del 75,5%. Esa abundancia ya está establecida. Esos son valores que ya prácticamente están establecidos para cada isótopo. Y tenemos el cloro 37, cuya masa es de 36,96 unidades de masa atómica y presenta una abundancia en la naturaleza de 24,5%. Bueno, en ese caso, entonces, ¿qué es lo que vamos a hallar? La masa atómica promedio la vamos a representar con una rayita en la parte superior. Esa sería la forma de representar la masa atómica promedio. Muy bien, ¿y cómo lo vamos a hallar? Entonces, vamos a tomar al primer isótopo, que en este caso tenemos que es el cloro 35, y vamos a buscar su masa atómica. Acá nos dijeron que la masa atómica de él es de 34,96. En este caso no podemos hacer aproximación. Vamos a tomar los decimales completos que nos da el ejercicio. Entonces, listo, voy a tomar esos 34,96 y los voy a multiplicar 34,96 y los vamos a multiplicar por el porcentaje de abundancia que ese átomo tiene aquí. Entonces nos dice que tenemos 34,96 unidades de masa atómica y lo multiplicamos por el porcentaje de abundancia que es el 75,5%. Entonces lo vamos a multiplicar por el 75,5%. Muy bien, vamos a ver. Listo. Ya tenemos nuestro primer isótopo. Ahora ese valor lo vamos a sumar con el del segundo isótopo. ¿Qué valor tenemos? Decimos que el segundo isótopo es el cloro 37. Muy bien. En ese caso, el cloro 37 nos dice que tiene una masa de 36,96 unidades de masa atómica. Entonces vamos a colocar la masa de ese isótopo, 36,96 unidades de masa atómica. Y lo vamos a multiplicar, vea que todo esto debe ir en paréntesis, por el porcentaje de abundancia en la naturaleza, que en ese caso es de 24,5%. Muy bien. 24,5%. Listo. Muy bien. Cuando tenemos ya los dos valores de cada uno de los isótopos, aquí si tuviéramos más isótopos seguiríamos haciendo el mismo proceso. Cuando tenemos ya el valor de los isótopos, dividimos todo entre el 100%. Entonces, vamos a dividir todo esto entre el 100%. Bien, ya lo tenemos acá. Bueno, cuando ustedes vayan a realizar este proceso en sus calculadoras, por favor, es importante que ustedes no me le vayan a colocar en la calculadora, no necesitan colocarle el 100% como tal, ¿no? Simplemente colocan ya el valor y listo, no hay ningún problema. Simplemente colocan 34,96 por 75,5 sin el porcentaje.
para que no tengamos ninguna dificultad en el resultado final. Profe, ¿por qué Entonces no se vamos puede a ver, aproximar? no pueden aproximar. Si aquí te aparecen 2 decimales, tú tienes que darme la respuesta con 2 decimales también. Si te doy 4 Pero el resultado decimales, varía muy me das poquito, 4 ¿no? decimales. En ese caso, esto nos daría 35,45. No olviden siempre colocarle las unidades de la medida, unidades de masa atómica o los famosísimos. Lo pueden colocar como U o como la UMA. Cualquiera de las dos formas es correcto. De esta manera, entonces, nosotros podemos hallar la masa atómica promedio de un elemento. Entonces, es importante tener en cuenta cuál es el valor de cada uno de sus isótopos. Muy bien, vamos a la siguiente parte. En este caso, tenemos un ejercicio, dice calcular la masa atómica promedio del bromo, que tiene 2 isótopos, el bromo 79 y el bromo 81. En ese caso, el bromo 79 tiene una masa de 78,9183 unidades de masa atómica y su porcentaje de abundancia es de 50,44%. Y el bromo 81, que tiene una masa de 80,9163 unidades de masa atómica y el porcentaje de abundancia es de 49,46%. Muy bien. Entonces, como tenemos 4 decimales, la respuesta me la tienen que dar en 4 decimales también. ¿Listo? Vamos a trabajar, por favor. Bueno, vamos a continuar entonces con otra de las características de los átomos. En ese caso, vamos nosotros a hablar del siguiente. Y el siguiente es lo relacionado con la masa molecular. Hasta el caso anterior siempre estábamos hablando de elementos. En este caso, cuando hablamos nosotros de la masa molecular, entonces ya no vamos a hablar de elementos, sino de una molécula o de un compuesto como tal, ¿no? Entonces, ¿qué es la masa molecular? La masa molecular es la masa de una molécula y va a ser igual a la suma de las masas atómicas promedio de cada uno de los átomos que las vienen a constituir o que la están formando, ¿no? En ese caso, si nosotros hablamos de la masa molecular, normalmente la representamos con una M. La forma de representar la masa molecular es una M. Regálenme aquí un minuto. Bien. Tenemos que es la M mayúscula con una linecita arriba que nos indica que es, listo, esta sería la M, y aquí en la parte superior viene una rayita que nos indica que es como un promedio, ¿no? Esa sería la masa molecular. Muy bien, esa es la forma de poderla identificar. Muy bien, ahora sí nos dice, por ejemplo, dice calcular la masa de una molécula del ácido sulfúrico. ¿Cuál es la masa molecular? La masa molecular del ácido sulfúrico. Aquí me faltó la R, qué pena con ustedes. Bien, la masa molecular del ácido sulfúrico. Listo. Muy bien, vamos entonces aquí. ¿Cómo vamos a realizar este proceso? Yo les recomiendo lo siguiente. Tomen a cada elemento que tienen ustedes aquí en la fórmula, ¿no? Pero es importante que conozcamos qué es esto. Este valor que nosotros encontramos acá, por ejemplo, este 2 que encontramos acá a nivel del hidrógeno, esto es lo que nosotros conocemos como el número de átomos presentes en ese compuesto. ¿Listo? Entonces, esto es el número de átomos. ¿Listo? Que tiene ese elemento en ese compuesto. Igual ocurriría con este 4 que tenemos acá en el oxígeno. Esto también es lo que conocemos como el número de átomos. Muy bien. Entonces, recomendación primera, ¿no? Primero van a colocar, yo generalmente pues por orden recomiendo que lo hagan de la siguiente forma. Coloquen primero el símbolo de cada elemento. Entonces coloco el hidrógeno, coloco el azufre y el oxígeno, ¿no? Los voy escribiendo acá. Bueno, entonces voy a tomar del hidrógeno. ¿Qué vamos a escribir del hidrógeno? Primero vamos a escribir la masa atómica del hidrógeno, es decir, su masa atómica. Y esa masa atómica la vamos a multiplicar por el número de átomos que tiene en la fórmula. ¿Cuántos átomos tiene la fórmula? ¿Listo? Y ese va a ser prácticamente como el procedimiento que vamos a tener en cuenta para poderlo desarrollar. Entonces, si vamos a ver el hidrógeno como tal, aquí es importante también que trabajemos con los decimales
que tienen, no me van a hacer aproximación, sino vamos a trabajar con los decimales. Entonces vamos a iniciar, por ejemplo, en el caso del hidrógeno. El hidrógeno tiene de masa atómica, entonces decimos que la masa atómica del hidrógeno es 1,001. Muy bien, y lo multiplicamos por el número de átomos que tiene la fórmula. Aquí vemos que tiene 2 átomos, entonces lo voy a multiplicar por 2 y esto igual me va a dar 2. Listo, me voy para el azufre. El azufre tiene como masa atómica, entonces decimos que aquí en el caso del Profe, si yo lo azufre, tengo, qué pena, yo lo tengo 0,8, ¿no importa? no, no pasa nada, no hay problema. Ok, entonces vamos a trabajar aquí con el azufre y decimos que tiene 32,06. Muy bien, y lo multiplicamos por el número de átomos del azufre. Si ustedes observan aquí el azufre no tiene ningún subíndice. Si no tiene ningún subíndice, automáticamente lo tomamos como 1. Ya sabemos que el hecho de que aparezca el elemento ahí ya me está indicando que tiene por lo menos un átomo. Entonces lo multiplicamos por 1 y en ese caso, entonces, bien, esto nos daría 32,06. Muy bien. Profe, Ahora, el siguiente que tenemos es el oxígeno. Y en el oxígeno, si nosotros revisamos nuestra tabla periódica, aparece como 15,99. En ese caso, entonces colocamos acá el 15,99 y lo multiplicamos por el número de átomos que tenemos acá. Tenemos 4, entonces lo multiplicamos por 4 y esto nos va a dar 67. Bueno, en ese caso entonces decimos acá que con el oxígeno esto nos va a dar 63,96. Listo. Cuando ya tenemos nosotros los valores de cada uno de los elementos que nos está formando el compuesto, entonces vamos a realizar el proceso de la suma, es decir, vamos a sumar aquí. Listo. Y en ese caso, entonces, vamos a revisar. Muy bien, vamos aquí a hacer la suma. ¿Listo? Y cuando vamos a sumar esto, vamos a obtener la masa molecular del compuesto. Entonces, cuando sumamos el 63,96 más 32,06 más 2, esto nos da un total de 98,02 y este es el valor de la masa molecular del compuesto. Entonces, decimos que es de 98,02. ¿Qué? Vamos a decir que estos son gramos. O puedo decir también que tengo 98,02 gramos. Ah, bueno, no, dejémoslo como, ahorita les explico cuál es el otro valor. 98,02 gramos o que es el valor también de una mol que vamos a ver más adelante. ¿Listo? 98,02 gramos. Perfecto. Entonces, esto que tenemos acá, estos 98,02 gramos, esta va a ser la masa molecular del ácido sulfúrico. Esa es la masa molecular del ácido sulfúrico. Listo, muy bien. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio parecido para poder hallar la masa molecular de otro compuesto. Voy a borrar aquí. Vamos a realizar entonces la del hidróxido férrico. Vamos a hallar la masa molecular del hidróxido férrico. Entonces aquí me voy a ir a la pizarra. Bien, voy a pasar aquí a la pizarra. Voy a dejar de compartirles acá para poderme ir a la pizarra y vamos a realizar el ejercicio allá. Sí. Muy bien. Vamos a hacer este ejercicio, entonces dice, hallar la masa molecular del hidróxido férrico y cuya fórmula es FeOH 3 veces. Muy bien. Importante tener en cuenta aquí lo siguiente. Este valor que está fuera del paréntesis solamente me viene a afectar a lo que tengo dentro del paréntesis. Es decir, me va a multiplicar al valor, al subíndice que tiene el oxígeno y me va a multiplicar al subíndice que tiene el hidrógeno. No me va a multiplicar el del hierro sí no lo tiene en cuenta para nada. ¿Por qué? Porque está fuera del paréntesis. Entonces vamos a iniciar realizando el mismo proceso que les había comentado al comienzo. Coloco el hierro, coloco el oxígeno, escribo el oxígeno, perdón, el símbolo del oxígeno y escribo el símbolo del hidrógeno como tal. Muy bien. Voy a ahora pasar a escribir la masa del
hierro como tal. En el caso del hierro, la masa del hierro, bueno, entonces escribimos la masa del hierro, entonces 55,85, muy bien, y multiplicamos por el subíndice que tiene el hierro. Como el hierro no tiene subíndice, automáticamente sabemos que es 1, y esto nos daría como resultado 55,85. Listo. Pasamos nuevamente ahora al oxígeno. El oxígeno, entonces decimos que su masa atómica es de 15,99 y lo multiplicamos por, aquí, como el subíndice es 1, multiplicamos 3 por 1 y esto nos daría 3. Muy bien. Y aquí el valor en ese caso, después de multiplicar los 15,99 por 3, nos daría 47,97. 47,97. Bueno, y pasamos luego a escribir el del hidrógeno. En ese caso hablamos de que es 1,00, entonces tomamos 1 por, aquí 3 por el subíndice que aparece en el hidrógeno es 1, entonces sería 3 por 1, 3. Muy bien, y esto me daría igual a 3 como tal. Muy bien. Y luego sumamos para que nos dé el valor de la masa molecular. Entonces, esto nos daría como resultado 106,82. No olvidemos colocarlos la unidad de medida, que serían gramos. Profe, a mí me dio Pero 106,84 por lo que tomé el hidrógeno. no, vamos a realizar entonces este que es el del sulfito de aluminio, Al2SO3 tres veces. Muy bien, van a tener en cuenta lo siguiente, aquí es importante, que este número, este valor que nosotros tenemos aquí fuera del paréntesis, me multiplica solamente a lo que tengo dentro del paréntesis, ¿no? Esto va a multiplicar a estos valores. Entonces vamos a hallar ese, por favor, lo van a realizar. Muy bien, entonces hallamos la masa del aluminio y la multiplicamos por el número de átomos del aluminio. Lo mismo hacemos con el azufre. En ese caso el azufre tiene 3 átomos porque este subíndice me multiplica al que tiene el azufre en la parte inferior de su símbolo. Y la del oxígeno, en este caso que es 15,99 y la multiplicamos por 9 porque multiplicamos este 3 por el subíndice del oxígeno que es 3, 3 por 3, 9. Luego sumamos las masas de cada elemento y ahí obtenemos la masa molecular